Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Bienvenidos sean todos, muchísimas gracias por el tiempo que se van a dar para sintonizarnos acá en la Nota Positiva en este día. Deseo de que el Señor esté siendo mostrado en tu vida de una manera sobrenatural, de una manera impactante, de la mejor manera que solo Él sabe llegar a nuestra vida. Definitivamente usted y yo tenemos un propósito perfecto en el Señor y ninguna de las cosas que esté pasando alrededor va a quitar el propósito que usted y yo tenemos en la gracia, escondidas en el amor y por misericordia de su voluntad perfecta para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a hablar un poco sobre el capítulo 3 de Santiago, que es muy controversial y muy confrontador. Lleva controversia para aquellos que no gustan de la palabra dada en verdad y de doble filo en este capítulo 3 de Santiago, porque habla de algo que nos conlleva y nos incumbe a todos y que sin lugar a duda da muchos problemas y nos da unos problemas irreparables muchas veces, y es la lengua. De eso vamos a hablar este día. Y comienzo con un versículo muy específico de Santiago 3 y dice en el número 8, aunque vamos a tomar porciones de todo el capítulo como enseñanza para este día, ya que el Señor hablará nuestra vida a través de este capítulo 3 de Santiago. Y dice en el capítulo 3, versículo 8, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es muy interesante cómo el Señor nos hace énfasis en que ningún hombre, es decir, ni usted ni yo, podemos refrenar la lengua. Y es muy controversial, como le digo, que siendo hijos de Dios, que siendo servidores de Dios, que siendo siervos de Dios, que siendo ministros de Dios, nos metamos todos en la cuenta que no podemos refrenar por nosotros mismos este músculo, este órgano. La lengua, fisiológicamente hablando, como médico les puedo explicar que toma uno de los lugares más importantes en nuestra comunicación, ¿verdad? Porque a través de ella se modula y se puede trabajar muy bien todo lo que es el sistema para que podamos hablar, para que podamos emitir. Ella juega un papel muy importante en esto. Hay personas que son mudas, que tienen su lengua, pero que el problema es a nivel de las cuerdas vocales. Otras personas que son sordomudas y que tampoco tienen la capacidad de poderla utilizar para poder sacar los sonidos o poder emitir y hacer las mejores pronunciaciones a través de ella. Lingüísticamente hablando, porque tengo la bendición de poder trabajar en el área lingüística, y eso sirve muchísimo. La lengua es parte importante para poder enseñarle a las personas a poder hablar un segundo idioma, independientemente cuál sea, ya que ella nos ayuda a hacer las mejores pronunciaciones y los mejores énfasis en cuanto a la entonación y la pronunciación, la fluidez y muchas situaciones que podemos hablar de beneficio de esta lengua. Muchas cosas buenas, quizás todas buenas, fisiológica y lingüísticamente hablando. Pero lastimosamente, no solamente para eso sirve la lengua. La lengua viene a tomar posición y posesión espiritual de muchos aspectos que no podemos modular. Y el mismo Señor nos dice en la palabra, ningún hombre, nadie está capacitado para poderla dominar. Dominarla porque ella es el vehículo que vamos a utilizar para poder sacar lo que la abundancia de nuestro corazón y nuestra alma ha estado acumulando por mucho tiempo, por una situación que suceda, por el venir de la ira y la situación que nos está confrontando y afrontando. Y ese es el problema. Nosotros utilizamos la lengua sin pensar. Utilizamos la lengua para poder emitir nuestros sentimientos sin analizar. Utilizamos la lengua sin sabiduría,
sin discernimiento. Todos esos aspectos juntos y llevados hacia nuestro cerebro y hasta nuestra razón es cuando nosotros podemos utilizar muy bien la lengua. Y ahí está la controversia que les decía, porque muchas veces la gente, ministerialmente hablando, se centra mucho en lo espiritual, se centra mucho en lo almático, se centra mucho en el corazón, pero no te ponen en sí realmente y te confrontan a que tu cerebro va a ser utilizado de una manera sobrenatural también en el aspecto espiritual. Muchas veces dicen, no, el razonamiento y la lógica no la meten esto porque no le va a servir. Usted solo déjese llevar por el espíritu y entonces veremos su alma y su espíritu y esas combinaciones, pero realmente no es así. Tenemos que echar mano de la lógica, tenemos que echar mano del discernimiento, tenemos que echar mano de la sabiduría. ¿Por qué? Para poder trabajar en este barco. Es un barco, todo esto es un barco, y el timón principal de su barco y de mi barco es la lengua, porque es a través de ella que podemos utilizarla en forma positiva o en forma negativa. Si usted la utiliza en forma positiva, gloria a Dios por eso, porque de quien está hablando y que está promoviendo es del Señor Jesucristo. Si usted, y se lo he dicho en varios programas y le he recomendado, si usted quiere hablar de alguien, que sea del Señor Jesucristo. Deje de andar de chambroso, de chambrosa. Dejemos de utilizar la lengua para chismear. Dejemos de utilizar la lengua para poder hablar mal de otro. Si usted ve más adelante en el capítulo, habla de que de la lengua, de la boca, puede salir maldición y bendición, la vida o la muerte. Maldecir a alguien no necesariamente va a ser que yo le diga maldito, maldita. No, y esa palabra no se debe de emitir en nuestra boca. Maldecir a alguien etimológicamente hablando, la palabra, usted la debe y es mal hablar. Decir algo malo de alguien. No necesariamente es para que yo le diga maldito, la palabra en sí. Si yo me pongo tras de alguien a hablar cosas que ni sé, o que si las sé, las estoy utilizando en contra de esa persona, allí usted está maldiciendo a alguien, está hablando mal de alguien. Y si usted se da cuenta y nos sentamos y analizamos y hacemos ese ejercicio espiritual, con mucha frecuencia maldecimos. Hacemos de la murmuración y del chambre algo cotidiano. De hecho, lastimosamente en nuestro país, eso es de lo que más abunda. Las noticias amarillistas, comunicadores amarillistas, gente que se toma bien buscarle defectos y los pies de barro a otro para sacarlo a la luz, maldecir de alguien. Andamos por el mundo de una manera muy natural hablando mal de la gente. En alguna ocasión en nuestro país tuvimos, en nuestro país El Salvador, que es de donde estamos transmitiendo, tuvimos un presidente que pudo haber tenido los 1001 defectos, pero tenía una característica muy especial este hombre y tenía mucha publicidad dada por él mismo hablando bien del Salvador. Me parecía muy espectacular esa parte, porque es uno de los presidentes que, como le digo, a pesar de que haber cometido muchos errores por otros lados, una de las características especiales de este hombre era que hablaba muy bien del país. Hablaba tan bien que lo que hacía era tirar una publicidad, pero completamente positiva, hacia el país. Bueno, ahorita usted me puede estar criticando, entonces es partidista, quizás estaba con ese partido. No, para nada. Solo estoy hablando y utilizando mi lengua para decir algo positivo de ese hombre que han dicho tantas cosas negativas. ¿Que será verdad? ¿Será mentira? ¿O será la vieja del otro día, como dicen? Yo no sé. Pero la verdad es de que hablaba muy bien de nuestro país. Y eso es algo de admirar, porque en nuestro país todas las cosas pueden ser negativas. Y usted y yo nos encargamos de ser también partícipes de andar mal hablando de nuestro país. Usted a donde nos mire, yo le doy ese consejo basado en la palabra. No maldiga su país, no diga cosas malas de su país, diga lo positivo de su país. Cualquiera me puede decir, pero mira doctora, si aquí solo cosas malas pasan. No es así.
Hay cosas muy buenas que pasan. Hay gente muy buena que está en este país. Hay ministerios buenos dentro de este país. Hay políticos buenos en el país. Lo que pasa es que nos fijamos más en lo que hay más, que es la maldad, que es el maldecir, que es el chambre, que es la mentira, que es la calumnia, el amarillismo. Nos encanta. Entonces en esta mañana yo te quiero decir, base el capítulo 3 de Santiago, que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, mucho cuidado de quién hablamos, mucho cuidado cómo hablamos y mucho cuidado dónde hablamos. La lengua debe de ser refrenada a través de la sabiduría, del discernimiento, del dominio propio, del análisis, de la misma lógica. Y eso solo te lo va a dar tu cerebro, tu razón. ¿Y quién te ha dado eso? El mismo Padre Celestial. Jesús está muy interesado en que usted y yo seamos personas sabias. Jesús está interesado en que el Espíritu Santo venga y le enseñe, dice, como el maestro que usted necesita. Y sé, porque sé, que el Espíritu Santo hará que usted y yo podamos refrenar ese músculo, ese órgano. Porque en él hay vida y hay muerte. Es decir, yo con mi lengua puedo levantar un gran chambre, como puedo apagar el fuego. Yo puedo avivar la llama con mis comentarios o acabar de raíz con la situación. Todo depende qué tipo de razonamiento lógico, sabio y discernido tenga usted. Y eso se lo va a dar simplemente el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos hacerlo. El mismo versículo 8 dice, ningún hombre está capacitado. Pero en nuestra debilidad, Él se fortalece. En nuestra debilidad y necesidad, Él está presente. Y usted y yo tenemos un compromiso grande, dejarlo entrar en nuestro corazón, dejarlo pasar, dejarlo que Él tome las riendas de este músculo, de este órgano que nos puede meter en grandes problemas. Hacemos del chambre y del chisme una forma de vida, algo social, algo que hay que ir a hacer, algo que necesitamos hacer para estarnos alimentando del cuchicheo de los demás, vivir la vida de los demás, hacer del mundo una novela. En esta mañana yo quiero que tomes muy en cuenta el capítulo 3 de Santiago. Tu lengua debe de ser para bendecir. Tu lengua debe de ser para hablar bien, tanto del Señor Jesucristo como de usted mismo. Así que en el nombre de Jesús bendigo su vida y le dejo la tarea y el ejercicio espiritual. ¿Qué estamos hablando? Que Dios te bendiga.